Buenos días, los saluda Paola Carrillo y Martín Cuevas. El día de hoy nos acompañan los expositores Amairani Flores, Karen Delgado, Juan Beltrán, Paulina Carrillo, Flor Camacho, Montserrat Acosta, Carla Bajo, Gerardo Cuadras, María Armenta, Dana Castro, Jessy Bajo, Rubí Montoya, Luz Aguilar, Roxana Cervantes, Jesús Tadeo Áviles, Diego Cota, Jesús Ricardo Arzate y Yatsiri Castro. El tema de este debate gira alrededor de la eutanasia. La eutanasia, o bien llamada buena muerte, es uno de los procedimientos más utilizados en la sociedad actual para causar muerte a un paciente en estado terminal, con el fin de evitarle dolores infructuosos. De esta manera, se le impiden molestias físicas y psicológicas producidas por su enfermedad. A continuación, les pregunto, ¿por qué se debería prohibir y por qué se debería permitir la eutanasia? Comenzamos con Amairani. La necesidad de poner fin a un sufrimiento innecesario o fútil es solo uno de los argumentos a favor de la eutanasia. Un informe publicado en el 2007 en la revista de Medicina de Nueva Inglaterra revelaba que la principal razón por qué los pacientes solicitan el suicidio asistido en el estado de Oregón, uno de los pocos en Estados Unidos que lo permiten, es la pérdida de autonomía. Le seguía el deseo de no ser una carga para médicos familiares y la imposibilidad de disfrutar la vida. Estas razones tienen relación directa con una concepción muy distinta de la dignidad de la persona respecto a la visión del Consejo de Europa. El filósofo británico Simon Blackburn escribió que la prohibición de la eutanasia no quiere el respeto por la vida, sino trata como sacrosanto el procedimiento a menudo intolerable, cruel, sin dignidad alguna y doloroso de la muerte natural. La Corte Constitucional de Colombia, único país latinoamericano que ha legalizado la eutanasia activa, lo explicó de forma sencilla y directa. El derecho a la vida no puede reducirse a manera sustantible, sino que implica a vivir adecuadamente en condiciones de dignidad razonada. Por ello, esta concepción de la dignidad humana tiene que justificar la eutanasia activa, porque naturalmente con la pérdida de autonomía no se puede darse un suicidio asistido, y además en muchas de estas situaciones, por ejemplo, en personas tetraplégicas, no hay de por medio un tratamiento activo para sostener la vida que se pueda cancelar para provocar la muerte pasiva. No en todos los países es legal. Por ejemplo, en México no es legal debido a la Constitución mexicana que prohíbe la eutanasia. El que lo hace es la Ley General de Salud. El Código Penal Federal consiste de delitos a quien preste ayuda a otra persona a cometer el suicidio y lo sanciona con hasta 5 años de prisión. Con estos precedentes es natural que lo haya ningún ordenamiento en México que siquiera abunde en el tema de dispositivos de eutanasia. La eutanasia solo es legal en 7 países del mundo: Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Colombia, Nueva Zelanda, España y Países Bajos. Este último fue el primero en realizar este procedimiento en abril del 2002. Además de la eutanasia, se debe considerar el suicidio médicamente asistido. En México está prohibida la práctica de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, de acuerdo al estipulado en la Ley General de la Salud, en su artículo 161. La letra dice: queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. Sin embargo, las personas tienen derecho a elegir si quieren morir sin sufrir. Los doctores estarían respetando las decisiones de sus pacientes. Si un enfermo terminal considera que su vida debe concluir porque la juzga incompatible de su dignidad, puede proceder en consecuencia en ejercicio de su libertad, sin que el Estado esté habilitado para oponerse a su designio, ni impedir a través de la prohibición o de la sanción que un tercero le ayude a hacer uso de su opción. La eutanasia es un problema social. La eutanasia fue un problema social en aquellas sociedades primitivas que se practicaba la eliminación de vidas consideradas inútiles, costumbre que estuvo admitida respecto a los recién nacidos con malformaciones o a los ancianos en distintos pueblos de la antigüedad, hasta que la influencia del cristianismo acabó con tales prácticas inhumanas. Desde la llegada del cristianismo, la eutanasia dejó de ser un problema social hasta el siglo XX, en que algunos vuelven a convertirla en un problema al pretender su legalización. Desde los años 30 de este siglo se vienen constituyendo asociaciones en defensa de la eutanasia y se han propuesto leyes permisivas que habitualmente han sido rechazadas en distintos países. Sin embargo, la actitud a favor de la eutanasia de estos pequeños grupos y cierta mentalidad de relativización del respecto debido al ser humano que se expresa, por ejemplo, en el aborto, van calando en la sociedad
convirtiéndolo de nuevo a la eutanasia en un problema social que vuelve a aparecer después de haber sido superado durante siglos. No es solo un asunto puramente privado o individual, un aras de una falsa autonomía del paciente o un derecho de una persona que ha pedido morir de una manera expresa y libre, sino que tiene una importante repercusión social. La eutanasia afecta a la institución familiar. Los familiares más cercanos tienen el derecho a decidir por el enfermo o persona incapaz de expresar por sí mismo su voluntad. Las posibilidades de que los familiares decidan que procede la eutanasia sí afecta a la relación familiar en un sentimiento de inseguridad, confrontación y miedo. Algo totalmente distinto a lo que la idea de la familia sugiere, que es amor, solidaridad y generosidad. Esto pasa si se toma en cuenta la facilidad de involucrar motivos egoístas al decidir unos por otros en materia de eutanasia, como lo son herencias, suspensión de cargas e incomodidades, ahorro de gastos, entre otros. Por tales motivos, yo estoy en contra de la práctica de la eutanasia, pues considero que en una familia donde se decide aplicar la eutanasia a uno de sus integrantes, el estado psicológico y afectivo que se genera puede ser fuente de problemas en inestabilidades emocionales. Esto debido a las inevitables connotaciones que se presentarán al realizar dicha conducta. A partir de los resultados de la investigación, podemos afirmar que la familia no sufre un proceso de desinstitucionalización. La familia es el principal valor para las familias debido a las irreemplazables funciones que cumplen para sus miembros. Las familias, simultáneamente frente al cambio, tienen la habilidad de adaptarse y combatirlo, con el objetivo de garantizar la estabilidad y viabilidad de las familias y sus miembros. Además de la eutanasia, se debe considerar el suicidio médicamente asistido. La eutanasia siempre es matar a otro, con o sin su consentimiento, por presuntos motivos de compasión o para evitarle dolores o situaciones dramáticas. Para nuestro Código Penal, la eutanasia es homicidio, y si se practica a petición de la víctima es el homicidio-suicidio antes mencionado. En todos los casos, la pena sería la misma. En una eutanasia es un profesional sanitario quien provoca la muerte de la persona que ha pedido ayuda para morir. En el suicidio asistido es la propia persona que desea morir la que pone fin a su vida, normalmente mediante la ingesta de un medicamento letal. En este caso, la tarea de sus médicos es dispensar el medicamento en cuestión o emitir una receta para conseguirla. Pero no puede responder cierta aceptación social de la eutanasia a un verdadero sentimiento de compasión hacia el que sufre y no tiene remedio. Desde el punto de vista puramente subjetivo, puede ser ya sea alguien médico o familiar, puede estar convencido de que ha asesinado a otro procurando su muerte, pero si convirtiésemos la sensibilidad personal, los sentimientos subjetivos, en fuente de la moralidad de los propios actos, se podría llegar a conclusiones objetivamente inhumanas. Un príncipe europeo medieval podría creer que sinceramente aplicando un tormento al río le hacía un bien, puesto que de esta manera diría la verdad y salvará su alma en el patíbulo. Un estadounidense del siglo XVIII podía pensar que tener esclavos era una forma de ayudarles a sobrevivir, y un padre de familia a finales de este siglo puede pensar que matar a su hijo recién nacido subnormal es ayudarle a evitar sufrimientos futuros. Los sentimientos del príncipe medieval y el americano del siglo XVIII y del padre infanticida contemporáneo Luis II pueden ser objetivamente bondadosos, pero son objetivamente inhumanos. Lo mismo sucede respecto a la eutanasia. Quien decide practicarla o ayuda a que se practique puede actuar creyendo que beneficia a quien da muerte, pero objetivamente su acción es repudiable, pues está arrogándose el derecho de decir que es bueno o malo para el otro. Si la convivencia social hubiera fundamentarse sobre los sentimientos subjetivos con olvido de las realidades morales objetivas, no hubiera posibilidad de establecer normas generales de comportamiento y estaríamos en la selva, donde imperaría la ley del más fuerte, ya que es por definición toda acción voluntaria es vista por su autor como un bien. No, yo pienso que la decisión es del enfermo, ya que él es el que sufre y quiere terminar con ello. Si bien no en todos los países es legal, en los que sí lo son toman en cuenta el sufrimiento del paciente. Y aunque los familiares no estén de acuerdo, es una decisión que tienen que respetar. Siguiendo con los otros participantes, para ustedes, ¿cuáles son los argumentos que se emplean para promover la legalización de la eutanasia? Y los que no la defienden, ¿qué opinan? El derecho a la muerte digna expresamente queda porque padece sufrimiento atroces, así como el derecho de cada cual a disponer de su propia vida en uso de su libertad. La eutanasia legal dice a la sociedad y a los enfermos y vulnerables que hay vidas que valen menos, la de los eutanasiables,
que hay vidas en general que no valen, mas aún mantenerlos vivos cuesta dinero y esfuerzo y atención. Si se eutanasian, ahorran costos al Estado y a sus familiares muertos. Son mejores para todos. Quieren que entendamos, así el derecho a morir se convierte enseguida en el deber de morir. No hay ningún tipo de ley de eutanasia que pueda evitar este deber. Es mejor que me mate para ayudar a mi familia y a la sociedad. No hay control que le evite, excepto la total prohibición de esta práctica. En mi opinión, la necesidad de regular una situación que existe de hecho, ante el escándalo de su persistencia en la clandestinidad, el progreso que representa suprimir la vida de los deficientes psíquicos profundos o de los enfermos en fase terminal, ya que se trataría de la vida que no puede llamarse propiamente humana, también la manifestación de solidaridad social que significa la eliminación de vidas sin sentido, que constituyen una dura carga para los familiares y para la propia sociedad, y estos serían nuestros argumentos muy concretos. Los médicos son personas que decidieron dedicar su vida a cuidar, sanar y acompañar, o al menos era así antes de la eutanasia legal. Con la eutanasia legalizada, ¿seguiremos llamando médicos o medicina al siniestro arte de matar enfermos o ayudarles a suicidarse? ¿Qué pensarán los nuevos médicos de sí mismos? ¿Cuántos pensarán que tienen no solo la capacidad técnica de matar, sino la capacidad de decidir, sugerir, impulsar, animar, conducir a sus pacientes hacia la eutanasia? ¿Cuántos lo harán si reciben primas de aseguradoras o de empresas sanitarias que buscan siempre una gestión más eficaz ahorrando costos? Ningún control evitará eso, solo la total ilegalización. Con todo esto queremos agradecer a los asistentes por su atención y a los participantes por formar parte de este debate. Quien guste hacer preguntas adelante, les agradecemos por todo, que tengan buen día.